La arepa era de mi mamá. De hecho, una vez le pregunté a mi papá que por qué si él sabía cocinar tanto y tan rico, ¿por qué nunca hacía arepas? Y mi papá me dijo, si yo aprendo a hacer arepas, ¿qué va a preparar tu mamá? Tu papá estaba clarísimo en la vida. Clarísimo. Mira, mi mamá, yo tengo la imagen muy clara de mi mamá el día que le tocaba pasar coleto a esa señora. Se ponía unos chores rojos por aquí. Una camisa que recuerdo claramente de rayas de un elefante, es que la tengo clarita. Y ponía Pimpinela. Por eso vete. Esa mujer pasaba con aquella rechera que te cargaba mi mamá. El lobby de RCTV yo lo asocio con la vecindad del Chavo. Todos tenían que convivir. Todos, porque todos iban a maquillaje aquí, todos tenían el camerino alrededor, cuando pasaba algo todos se asomaban y todos estábamos ahí. Hubo momentos en los que te provocaba ahorcar a Jonathan y decirle a Antonella todo lo que su papá quizás no estaba haciendo por ella. Ahorcarlo muchas veces, decírselo no, nunca. Yo le digo a Antonella, tú eres como una mezcla entre Lila Morillo y no sé, o sea, ella es más venezolana que la arepa. ¿Qué más va a ser Juliet Lima? Ay, lo que venga, a mí me emociona horrible. También dice, mañana vamos a hacer algo nuevo y yo te digo, ¡sí! Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Envía dinero a Venezuela con la mejor tasa del mercado, inmediato, seguro y sin complicaciones. Envía desde donde estés y a la hora que quieras. No pierdas tiempo. Descarga Retorna hoy mismo y descubre la forma más rápida y segura de hacer que tu dinero llegue a tu familia en cuestión de segundos. Un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi tierra. Yo estoy súper feliz. Esta entrevista la estuve cazando, como dicen por ahí, bastante tiempo. Y el tiempo se nos dio. Se nos dio de tener aquí a una mujer que es irreverente, que su risa es contagiosa, que es clara. Es así, miren. Así es ella. Ella es actriz, modelo, presentadora, influencer y podcaster. Porque ella se ha encargado de decirle a la gente... Ella le decía a la gente cómo vivir en pareja y sobrevivir en el intento. Pero después se dio cuenta que no podían sobrevivir y fracasaron o murieron en el intento. Pero ahora ella anda diciéndole a la gente, eso te pasa por preguntarle a Juliet Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi amor querido. ¿En qué se está metiendo la gente cuando te pregunta cosas a ti? Primero, tienes que haber empezado a grabar desde antes, porque nos divertimos desde antes. Eso está grabado, lo vamos a poner. Me parece muy bien. Fracaso no, a mí esa palabra no la soporto. Nosotros no fracasamos en el intento, morimos en el intento porque, pero no fracasamos. Porque tenía que morir la cosa. Pero claro, chico. Y ahora sí, en el podcast, en estos días, por cierto, subí algo en mi Instagram que me encantó, que decía, mis amigas me dicen que como doy consejos de relaciones si estoy soltera. La entrenadora no juega. Así que una puede seguir opinando. Ella ve desde afuera y dice, tendrías que mover a sacarse acá. Que es de donde se ve mejor. Totalmente, y ya tú viviste la experiencia. Ya, sí. Pero y ahora estás con el tema de quién te manda a preguntarle a Juliet. Eso te pasa por preguntarle a Juliet. Eso te pasa por preguntarle a Juliet. ¿De dónde nace esa idea? Y me dio risa cuando vi el concepto, porque en cierta oportunidad subimos un ping-pong y resulta que la gente se agarra unos temas en Instagram y en TikTok y tú me dijiste, Franklin, tranquilo, déjalos. Ellos me sirven de terapia y yo ahí dreno todo. No, a mí me encanta porque... Realmente cada quien ve la vida como la quiere vivir. De hecho, el ejemplo perfecto es lo que tú acabas de describirme. Tú dices, una risa contagiosa, para otros será una risa ordinaria. Entonces todo depende de cómo usted lo vea. Y la gente, a través de lo que dice, refleja realmente lo que es. Sobre todo cuando habla de otra persona, lo que ve de otra persona. ¿Qué percibes tú de esa persona desde tu dolor o desde tu fracaso o desde rabia, tu necesidad, tu rabia, lo que sea? Y por eso yo puedo medir, si bien no estudié psicología, porque la verdad nunca me gustó estudiar y siempre lo digo, pero sabes que siempre me apasionó y siempre me gustó estudiar el comportamiento humano. Y como actriz, además, siempre yo creo que la mayoría de los actores y actrices tenemos el ejercicio de observar mucho a la gente y analizarlas. Claro, para componer un personaje después. Correcto. Yo, por ejemplo, estoy en un lugar sentada y a veces la gente, yo digo, la gente, ¿qué pensará que estoy haciendo? Porque yo me puedo quedar mirando fijamente alrededor como loquita, pero porque estoy estudiando a las personas y eso siempre me ha gustado. Entonces cuando la gente responde algo que yo publico, sobre todo cuando lo hacen como desde la rabia, porque yo digo, pero qué loquita, ¿quién lo obligó?
Ajá. O sea, ¿por qué te tienes que sentar a ver un video mío si yo no te agrado? No me cabe en la cabeza. Y de paso son los que se la ven los 45 minutos que dura el video. Además de que ven todo el video, son los que, gracias a Dios bendito, alborotan el algoritmo. Instagram dice, mira, a la gente esto le está interesando. Vayan a Así que, verlo. gente, no dejen de odiarme, se los voy a agradecer, por favor. Mira, Juliet, y lo que dije al principio también es cierto, irreverente, porque no sé si lo haces con respeto o desde el respeto, pero tú dices lo que sientes y lo que piensas también lo dices. ¿Te has callado alguna vez algo por decir, bueno, no puedo decirlo en este momento? No, yo creo que, eso sí, yo nunca me voy a meter con alguien que no me está preguntando. O sea, yo no voy a llegar a ti y te voy a decir algo, porque hay que hablar de frente. Porque no, te nació, Exacto. exacto. No me gusta tu chaqueta, no, eso no es problema tuyo, si a ti te gusta o no me gusta tu chaqueta, ¿entiendes? O sea, yo jamás haría una cosa como esa. ¿Pero si te tú gusta? me encanta, preciosa, mi amor, te queda bellísima. Gracias. Ahora El sí te negro estoy preguntando. luce, te resalta tus ojos. Pero si tú te sientas a preguntarme algo, yo te voy a hablar de mi verdad, que no necesariamente tiene que ser tu verdad, pero si tú me estás preguntando es porque quieres saber mi punto de vista. Total. Entonces, ¿por qué te lo voy a pintar o te lo voy a suavizar? Usted me preguntó porque quería saber mi opinión, y yo mi opinión te la voy a decir sin filtro. ¿Y fuiste así desde niña? ¿Desde siempre fuiste así? Siempre. ¿Y no metías en problemas a tus papás? A todo el mundo. A todo el mundo siempre, porque antes, Ajá. cuando no tienes la madurez, sí cometes la imprudencia de opinar sobre cosas que no te están preguntando. Porque además... O sea, cuando- que tú has ido aprendiendo en el paso del tiempo, aquí no porque no me están preguntando. El respeto hacia los seres humanos, cosa que de repente cuando eres chiquita no lo mides y tú de repente puedes ver a tu tía y decirle qué camisa tan fea. Y eso no es bonito y no está bien y no es educado. Y después te agarran tus papás así como que después hablamos. Exacto, tal cual. Y cuando llegan a la casa te lanzan aquella cartilla, raca, 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 raca. Y con el tiempo, con la madurez, pues sí, he aprendido que hay cosas que hay que decir y cosas que no, siempre y cuando no me pregunte. Si usted me pregunta, yo voy a decir la verdad. Mira, Yulia, yo quiero hacer un viaje contigo por tu vida a través de los colores, los sonidos y los sabores de nuestra tierra, que es Venezuela en este caso. Y quiero conocer a esa niña. ¿Cómo fue esa niña que desde pequeña fue irreverente y le gustaba decir las cosas frontalmente? Porque me imagino que no eres el tipo de persona que anda, se lo voy a decir a otra persona porque no te lo puedo decir a ti. No te gusta hablar detrás de la gente. No, yo creo que Yo la verdad siempre he opinado, porque hay gente que dice que soy buena persona, hay gente que dice que soy mala persona, hay gente que... Yo soy lo que tú me das. Y por eso nunca soy la misma con cada persona. Y la verdad es que yo vengo de una familia donde además yo me crié con 2 hermanos varones, mayores que yo. Y eso obviamente te hace crear una fortaleza, No, una coraza grande. porque o mi sea, hermana, usted o aprende o la matan chiquita. O el bullying va a ser muy grande. Muy fuerte. Y mi entorno, mi familia, es que no es bullying la palabra, porque es que antes no se utilizaba el bullying. No, antes era el chalequeo. El chalequeo familiar, y mi familia siempre ha sido muy de eso. Sí, al niño que lloraba mucho le decía María Magdalena y tal. o sea, Exacto. cualquier cosa. A mí, eso por no- ejemplo, yo tenía un primo que me decía 80 y era porque siempre sacaba 0,8 en los exámenes. Y mi mamá me decía, ay, que me vas a traumar a la niña. No, vale, dale. O sea, y yo creo que eso te va formando el carácter. Tal cual. ¿Y cómo transcurrió la infancia? ¿Cómo transcurrió esa muchacha que iba a volverse una actriz, que le iba a dar vida a otros personajes? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué jugaba Juliet Lima cuando estaba en casa con su familia? Bueno, jugaba mucho a la lucha libre Con los 2 hermanos varones. con mis 2 hermanos varones, sobre todo con el del medio, porque mi hermano varón, Jonathan, que es el mayor, Ajá. él era como bien pacífico, ¿no? Pero Ibrahim, que es el del medio, o sea, su hobby favorito una tarde, estoy aburrido, vamos a poner la almohada en la cabeza a Juliet a ver si sobrevive. Esa era como su pasión de la vida. O sea que hay que preguntarse por qué tú todavía estás aquí, ¿vale? Chico. O sea, de verdad, es una tipa fuerte. Nada, mi infancia era jugar con carritos. Era bien de, obviamente, unirme a ellos siempre, y esto yo siempre lo cuento, mi mayor ilusión en el mundo era tener un pipí, un pene. Porque yo me Ajá. iba a bañar con mis hermanos, solo nos llevamos 1 año de diferencia entre cada uno, Ok. entonces crecimos realmente juntos. Y yo los veía a ellos hacer pipí parados tan chévere. Y yo decía, porque yo soy la única que no tengo que tiene esos sentar. beneficios si estamos criándonos juntos. Porque ellos pueden salir a la calle sin camisa y yo no. Eso siempre me molestó muchísimo. Los derechos que ellos tenían por ser varones. Entonces yo siempre crecí O los privilegios, buscando hacer ajá. valer mis derechos. O sea, quiero hacer pipí parada, quiero estar sin camisa y me quiero poner un chorancho. O ¿Y sea, lo has logrado? ¿Has logrado hacer pipí parado? pipí parada. Me han enseñado unas técnicas. Ya después entiendes al pasar del tiempo que hay cosas por las que vale la pena pelear y otras por las que hay que dejar ir.
Pero sí, yo creo que desde chiquita siempre tuve ese ánimo de luchar por lo que yo creía que eran mis derechos, porque si crecimos juntos, porque ellos se benefician de unas cosas y yo no, eso siempre me pareció bien injusto. Me imagino que eso ya se disipó cuando llega la adolescencia y te empiezas a desarrollar y a ver a tus amiguitas que están cambiando también. Entonces tú dices, no, No, siempre me pareció injusto. Siempre me pareció injusto y me sigue pareciendo injusto. Y para Antonella, ¿te parece que también es injusto ese mundo de las mujeres, de que no tengan los privilegios que tenemos los hombres? Lo que pasa es que, claro, como Antonella creció sola como niña, digamos que no tuvo esa comparación. Ok. ¿Entiendes? Tú Y porque la tenías ahí a la mano. Claro, o sea, yo siempre vi la facilidad de ellos de, vamos en viaje de carretera, y Sí. ellos querían hacer pipí, y bueno, en cualquier lado nos paramos, ellos sacaban su pipicito y hacían pipí, ay, vamos a seguir rodando. Yo no, ¿entiendes? O sea, Hay que era llegar a toda un una baño. logística, toda una tragedia, y eso siempre inconscientemente me pareció injusto. Pero claro, ella obviamente se vivió otras dinámicas y otras cosas. Y ya la criabas tú, o sea, ya cuando estaba creciendo estaba con la Ya. mamá nada más. Correcto. Y aparte de esos juegos de la lucha libre con tu hermano, unos juegos muy sanos definitivamente. ¿Cómo fuiste en la escuela? Aparte de ser la niña 08, o sea, ¿eras mal portada? ¿Eras también así frontal, de decir las cosas, de no dejarte chalequear por nadie? Porque tuviste una muy buena escuela con tus hermanos. ¿Estudiaron en el mismo colegio o no? Estudiábamos en el mismo colegio, y además yo estudié en un colegio público en San Martín. Y en San Martín, alrededor también hay como barrios, hay zonas bien populares. Es decir, en ese colegio estudiaban como muchas clases de niños. Y era un colegio público. Yo siempre fui muy chiquita, siempre fui la más chiquita del salón. De tamaño. De tamaño, obvio. Y entonces siempre sentí la necesidad de imponerme, por eso creo que hablo duro, por eso tengo un tema hasta de dolor de cuello, porque yo siempre hablo así Tratas de como... tirarte como que a ver qué es lo un que... centímetro más. Siempre sentí que tenía la necesidad de defenderme, incluso en mi casa, viviendo con dos hermanos varones. Y eso se notaba en el colegio, hablaba durísimo. No era meterme en problemas de buscar yo el problema, pero Sino sí, defenderte, si pero si alguien- te metías conmigo, sí me ibas a encontrar. Una vez me tuve que encontrar, no me acuerdo en qué grado estaba, donde la más alta del salón, lo recuerdo clarito, yo la veía hacia arriba, la más alta del salón me dijo una grosería horrorosa. Y en mi cabeza yo dije rápido, o sea, si te quedas callada y te vas, te lo va a decir para siempre y vas a ser la sometida. Si reaccionas ahorita puede que mueras, pero morirás dignamente. Exacto. Y yo recuerdo claramente cómo yo levanté la mano y le di ¡plá! Una cachetada que yo no lo podía creer. Obviamente eso trajo 10.000 consecuencias. Mi sorpresa fue que Y la la mujer se cosa- puso a llorar y se fue. Y yo me quedé como que, Ah, desde ahí Ok, te esto es lo que respetó, estaba digo esperando. yo. más nunca lo volvió a hacer. Claro, ahorita en esta sociedad yo debo decir, eso no se hace, mis hijos. Pero bueno, yo a mi hija sí le decía, mira, te tienes que defender, o sea, No lo intenten en casa. tú lo conversas a la primera vez, pero si la segunda vez no está funcionando la conversación, hay que tomar otras medidas. Medidas drásticas. Y eras la niña 08 porque todas las materias te quedaban, ¿no? Me iba muy mal en los estudios. ¿Llevaste materias de reparación? Oye, tú no lo vas a creer, pero solo en tercer año fue reparación, que fue, no me acuerdo si fue física o química o las dos al mismo tiempo, no lo sé. Pero siempre me fue muy mal en los estudios, nunca me gustó estudiar, nunca tuve el hábito de estudio. Siempre me aburrió ir todos los días al mismo sitio, a ver a la misma gente, a sentarme en el mismo pupitre. Esa rutina me parecía tan desgastante. El sentarte tantas horas a ver cómo un adulto hablaba cosas que a lo mejor no eran de mi interés. Nunca estuve de acuerdo con las técnicas de estudio. De hecho, hoy en día lo sigo defendiendo. Me parece absurdo que en el momento en el que está la vida, en la que se aprende tan rápido y con tantas herramientas, los chamos sigan yendo al mismo salón, a la misma hora, la misma gente, a Y aprendiendo sentarse. la misma materia que tú Oh sabes que no te va a my servir God. para nada el resto de tu vida. Para nada. Pregúntame si la física o la química te han servido para ahorita. Para nada en la Ni vida. para cocinar. sí. Para nada. Y siempre, inconscientemente, fui una rebelde de ese sistema. Nunca me gustó. Nunca. ¿Y cómo hiciste con Antonella? Porque Con- te tocó vivir ese mismo sistema con ella. Correcto. Con Antonella, porque Dios es muy grande y muy bendito, me mandó una niña con la que yo no tuve problemas de estudio de ningún tipo. A ella sí le gustaba estudiar. Le encanta estudiar. De hecho, cuando comenzó el tema de las tareas, porque más ella estudiaba en un colegio bilingüe, entonces ella veía doble pensum, veía todas las materias en español y todas las materias en inglés. Y cuando llegaba la hora de hacer tarea, obviamente yo no era la más adecuada para ayudarla, inmediatamente contraté a alguien que la ayudara con las tareas porque yo dije, mira, esta guerra yo no la necesito. Uno tiene que escoger qué batallas quiere en la vida. Y yo a mi hija, yo quiero estar con ella pasándola bien y no peleando por hacer tarea. Y me pasó que no dio problema alguno. O sea, siempre le encantó estudiar. De Buena hecho, para las cuando- matemáticas, para no, todo. no, ama matemáticas, o sea, ama los estudios, le encanta. De hecho, cuando se graduó high school,
yo le dije, mi amor, yo madre comprensiva, en mi vida, tú haz lo que tú quieras hacer. Óyeme, si no quieres ir a una universidad, a mí me tienes sin cuidado. Haz lo que quieras hacer. Y ella me dijo, mamá, por favor, yo quiero un título universitario. Y yo, te apoyo, mi amor, y vamos a guindar en el lugar más alto, y la apoyé en eso. Pero si yo aún hubiese decidido no estudiar en la universidad, también la hubiese apoyado. Claro, porque viste cómo funcionaba el sistema y quizás ella dedicándose a otras cosas iba a ser más feliz también. Más productiva, Como lo más está haciendo rápido ahora. y más feliz. Como lo está haciendo ahora con su Correcto, marca, ¿no? correcto. De eso Aunque vamos- sigue estudiando en la universidad, pero al mismo tiempo hace cosas que le gusta hacer. Pero ha descubierto que puede ser productiva mientras Correcto. también está estudiando. Correcto. ¿Recuerdas las comidas en la cantina del colegio? Tú sabes que a nosotros nos pasaba, mi mamá era muy estricta con el tema del dinero, porque no era que sobraba mucho, pero además mi mamá era una excelente administradora, siempre lo fue, lo sigue siendo. Y mi mamá nos daba como que, o sea, mi mamá nos daba el gustico. Esto te alcanza para un juguito, o te alcanza para el tequeñón, o para la empanadita. Entonces eso había como que administrarlo súper bien. O de repente te alcanzaba para el juguito, pero no para la empanadita, porque ella era bien medida, o sea, no. Y si te daba un poquito de más, usted le tenía que llevar el vuelto, ni se te ocurra que te lo Que te lo ibas a quedar. No existe. O sea que ahí no había posibilidad de ahorrar No, lo de la cantina. No. O Si comida valía porque si no te morías de hambre. 1.50 y yo a usted le di 2, usted me da mis 50 de regreso cuando llegue del colegio. No existe que te lo guardes. No iba a pasar nunca. No, pero es muy estricta. Pero sí recuerdo la cantina, la empanadita, el tequeñón, que eran horrorosos, pero igual uno se lo comía y sabía rico. Y nuestra gastronomía en Venezuela es muy rica. Sí. O sea, por las influencias que hay europeas, de otras partes. ¿Recuerdas que se cocinaba en casa y ese olor tan particular que cuando llegabas del colegio lo encontrabas en casa y los sabores? ¿Qué comida te conecta con la infancia? Con la infancia, particularmente con mi abuela, mi papá es español, por lo tanto mi abuela también era española, y hay una comida en especial que se llama potaje, que es mi conexión directamente con ella. Pero el potaje, corrígeme si me El equivoco. potaje es tiene como- garbanzos, Ajá, costillas, papa, auyama, es como una delicioso. sopa pero espesa. Ajá. Y yo recuerdo que como yo era un poco complicada para comer, mi abuela, todo eso me lo machucaba con un tenedor, todo. Te Y hacía me- como un puré. Y para mí eso era el cielo, la gloria. Y de hecho, luego con el paso de los años, mi papá cocina muy rico, intenta hacerlo, mi mamá, pero óyeme, el sabor de mi abuela, y No me lo heredó perdonas, nadie. Isidro, que te lo diga, pero yo no lo he vuelto a probar. De hecho, no lo pruebo en otros lugares, porque sé que ninguno le va a llegar a ese. Ni siquiera cuando vas a España y pides que alguien No, nada. ni se me ocurre, ¿para qué yo me voy a dar esa decepción tan lejos? No existe. El potaje era de mi abuela y ya. Mi papá me lo ha preparado varias veces y sí, muy rico. La tortilla española siempre estuvo presente en mi casa, era la cena por excelencia. La comida de mi papá, siempre, la sazón de mi papá, siempre la recuerdo. ¿Tu mamá cocinaba? Mi mamá cocinaba lo básico, Los desayunos. el arroz, el pollo, la cosa. Las arepas. La arepa. La arepa era de mi mamá. De hecho, una vez le pregunté a mi papá que porque si él sabía cocinar tanto y tan rico, ¿por qué nunca hacía arepas? Y mi papá me dijo, si yo aprendo a hacer arepas, ¿qué va a preparar tu mamá? Tu papá estaba clarísimo en la vida. Clarísimo. Entonces las arepas eran de mi mamá y las comidas fuertes, pesadas, eran de mi papá. Nuestras vidas son así como las películas, que tienen siempre unas bandas sonoras. Pero al principio la banda sonora no la escogemos nosotros, sino es lo que elige papá y mamá. Hasta que llegamos nosotros, compramos nuestro CD para ponerlo en el Discman o en el cassette, en el Walkman. ¿Qué escuchaba papá y mamá en tu casa? Mira, mi mamá, yo tengo la imagen muy clara de mi mamá el día que le tocaba pasar coleto a esa señora. Ana Gabriel y Rocío Mi Dúrcal. mamá se ponía unos chores rojos por aquí. Una camisa que recuerdo claramente de rayas de un elefante, es que la tengo clarita. Y ponía Pimpinela. Muchacho, y ¿Quién eso, es? por eso, vete. Esa mujer pasaba con aquella rechera que te cargaba mi mamá. Quedaba esa casa limpiecita como un sol. Limpiecita antes de que llegaran los 3 hijos a ensuciársela. La recuerdo claramente, era muy divertido mi mamá con su coleta y cantando a todo pulmón. ¿Y recuerdas lo que te decía tu mamá cuando estaba recién limpia la casa? Que siempre tenías que decirle algo. No camine, pero dice, pero ¿para qué la limpias entonces? Si no puedes permitir que uno camine. No, eso quedaba como un museo por no sé cuánto tiempo. Y recuerdo que ella iba advirtiendo, porque como éramos 3, era una casa muy chiquita, era una casa de 62 metros cuadrados. Ok. Ella empezaba, voy a pasar coleto en la sala, nadie se mueve.
Y ahí aquel que pasara por ahí. Oye, te quedaste en el baño, te quedaste en el baño. Entonces uno, mamá, déjame pasar rapidito, rapidito, rapidito. Como que nos reorganizábamos para que el tiempo de stop, cada quien estuviese como haciendo lo que Exacto. quisiera. ¿Y qué más escuchaba papá? Por lo menos música que escuchaba tu papá, que tú digas, esa la recuerdo y es Isidro totalmente. No, creo que es que en mi casa se escuchaba música, era como eso, como a la hora de la limpiar. limpieza. Ok. Porque como era una casa tan pequeña y realmente era caótica, porque éramos 3 niños muy chiquitos todos, porque solo nos llevábamos un año, yo recuerdo una casa caótica, ¿Tú eres la menor? ruidosa, yo soy la menor. Y recuerdo una casa eso, caótica, mamá, papá, bla, bla, todo el día, y me hizo, me vio, me empujó. Yo creo Pobres que de no tenían tu mucho papá. tiempo para escuchar música esos pobres señores. No, la música eran ustedes, los gritos Éramos de nosotros. ustedes. Y los paisajes, Juliet, porque eres de Caracas y sé que a veces suena hasta trillado preguntárselo a un caraqueño, pero ¿qué paisaje tienes tatuado en tu memoria de esa Caracas que viviste desde niña hasta que decides migrar? Mira, yo creo que uno de los paisajes que más tengo, recuerdo claramente la vía Caricuao. Cuando tengo familia que vive en Caricuao, todavía viven en Caricuao, y íbamos muchísimo. Y recuerdo cuando íbamos o veníamos de noche, los alrededores de Caricuao hay mucha selva, monte, o sea, es muy denso. Y siempre recuerdo que lo miraba y me daba como una cosa que me daba miedo. O sea, mirar hacia adentro e imaginarte estar allá adentro, me daba como un miedito aquí, pero el olor de esa naturaleza en particular. Y además mi papá ya no es de Caracas, el episodio, pero mi papá, el sueño de su vida era que llegaran las vacaciones y montarnos en su Malibú y llevarnos hasta Mérida, desde Caracas hasta Mérida en Malibú, sin aire acondicionado, gracias. Y que 3 gentes atrás. los 3 2 sentaditos varones, atrás. que además, y- claro, como ellos eran varones, ellos tenían que sentarse así. Porque ellos tenían un Otro de los privilegio. privilegios. Ellos iban así. ¿Y quién iba en el medio? La niña, así. Con las piernitas cruzadas de paso. Gracias, precioso. Ese era el sueño de mi papá. Entonces los paisajes hacia Mérida, la verdad, siempre aunque yo dormía bastante, mi papá se ponía bravísimo. Esta carajita se durmió y no vio nada. ¿Sabes por qué Sí, pero carretera cuando se yo me iban? despertaba, yo algo veía y me parecía hermoso y precioso. ¿Y recuerdas por qué parte se iban? Porque había dos formas de llegar a la Mérida. Por Lara o te ibas por los llanos. No, yo creo que lo cambiaba, porque realmente hizo esto por muchísimos años. Por muchísimos años. Hasta que después, por lo menos mi hermano el mayor, Jonathan, un día dijo, no, ya yo no voy. Y él tenía el derecho porque ya era más grande y se quedó. Y después Ibrahim, que era el del medio, dijo, este año yo no voy. Yo, ¿quién iba? Claro, ya era más cómodo porque iba durmiendo atrás, gracias. Completo el asiento para Era ti. mucho más cómodo, pero sin embargo era como que, ¿y por qué yo sí tengo que ir? Porque eres ¿A la qué? menor y eres la ¿Cuándo voy a mujer? decidir yo? Y resulta que lo más lindo fue cuando mi hija creció y mi papá le dice un día, nos vamos a Mérida. Tu abuela, tú a y yo. vivir la experiencia. Y ha sido de los viajes más hermosos que ha vivido mi hija. Irse en ¿Fueron carretera ellos hasta 3 solos? Ellos 3 solos se fueron a Mérida. ¿Y el Malibú que tenían tus papás era del asiento corrido también el de adelante? Claro, el asiento corrió adelante. Además, lo maravilloso era como yo era tan chiquita, por mucho tiempo yo cabía, ¿sabes la parte de atrás que te llevaban como las cornetas? Ajá. Yo me podía acostar ahí y ahí. Ay, mire qué irresponsabilidad. Yo creo que todavía cabes Mira ahí. qué irresponsabilidad. No ven aquí, nos meten presos. Yo dormía ahí. Pero claro, ya cuando viajó mi hija, gracias a Dios, ya era otro carrito ya. Y se usaba cinturón de seguridad. Sí, usaba y todo. cinturón de seguridad, sí. No, esos delitos que prescriben, que no. Sí, somos qué locura. Isidro y tu mamá era una No, cosa muy seria. unos aventureros. Pero es verdad lo que tú dices, cuando compartes con papá y con la familia, aun cuando en ese momento quizás era incómodo para ti, para ir la niñita sentada en medio, son recuerdos que quedan grabados en la memoria. No, totalmente. Yo de verdad te lo digo, claro, uno de chamo va como quejándose. ¿Y qué se comía en el camino? ¿Recuerdas qué se comía en ese camino? Oye, no lo tengo muy claro porque la verdad sí dormía bastante. Pero sí recuerdo, por ejemplo, ya llegar a Mérida y pedir la truchita al ajillo. Eso como que no faltaba. La trucha al ajillo era como que el sueño cuando llegábamos allá. Pero sí, a medida que vas creciendo, vas valorando cada vez más esos momentos. Claro. Y la televisión. ¿Y quién es esa primera persona que te da la oportunidad de entrar al mundo del entretenimiento, actuando o modelando, todo esto? ¿Cómo se da tu entrada a la televisión? Mira, mi mamá y mi papá eran actores de teatro infantil y toda la vida estuvieron en el teatro. Ellos trabajaban con la compañía de Lili Álvarez Sierra y si bien no lo hacían profesionalmente, porque bueno, porque tenían 3 hijos que cuidar y el teatro no daba para mantener a 3 hijos. Yo crecí en el ambiente del teatro. Cada vacación, cada fin de semana, esta compañía la contrataban, que si las alcaldías, la contrataban como de pueblito, Ajá. para que fueran a hacer obras de teatro infantil.
Entonces mis fines de semana o mis vacaciones era montarnos en una van y irnos en carretera a cualquier pueblito que usted se pueda imaginar, hacer una función para una alcaldía. Era muy lindo. Además, claro, pasaba que todo el grupo teatral empezó desde jóvenes y todo el grupo teatral se fue casando entre ellos. A medida que iban creciendo, iban teniendo hijos. Entonces resultó que la compañía era una cosa gigante. Algo familiar. Era totalmente familiar. Entonces eran unos viajes muy sanos, muy bonitos y muy familiar. Y yo siempre quise hacer teatro. El olor a teatro me encantaba, me apasionaba. Y siempre vi eso como tan divertido. Como que mi mamá y papá efectivamente tenían su rutina, su vida. Pero el poder montarte un fin de semana y no saber ni dónde vas a dormir, eso me parecía emocionantísimo. Y yo decía, yo quiero eso. Cuando decía que quería ser actriz, mi mamá me dice, no te voy a dejar ser actriz hasta que no te gradúes, aunque sea de bachiller. Ni siquiera Porque habías ella ya llegado, sabía. te habías graduado de No, bachiller. mi mamá ya sabía que obviamente no me gustaban los estudios. Ella decía, si mi hija empieza a ganar dinero, no va a haber quien la pare. Exacto, y no se va a graduar ni de bachiller. No, nada, y me decía, hasta que no te gradúes de bachiller, no te ayudo. No te ayuda, bueno, sus amigos que están en el medio. Y cuando me gradué de bachiller, le dije, mamá, ya. Y me Ya dijo, ok, puedo. pero tienes que seguir estudiando. Mi mamá siempre tenía entre 6 que había que estudiar, que había que estudiar. Y yo, bueno, que yo voy a estudiar, pero veme ayudando mientras tanto. Y efectivamente conocí a mucha gente del medio, Altagracia Martínez, que es la mamá de César Sierra, un gran escritor. Trabajaba de vestuarista en Laura Visconti. Yo no trabajé en Marte Televisión, yo sé que eso sale en internet, pero no. Yo entré directamente con la Laura productora, Visconti. ajá. Ella me dijo, mira, Julia, están haciendo casting, ven, casteé y toda la cosa. Y fue cuando entré a trabajar en la calle de los sueños, gracias a ella que me avisó que habían casting, que estaban haciendo esto. Incluso uno de los que daba talleres era César Sierra, que es un excelente escritor. Entonces mi mamá de alguna manera me ayudó a través de sus conocidos, sus contactos, a entrar en el mundo de la televisión. Y ya una vez que entré, No ha ya de aquí salido no me de saca ahí. nadie. No ha salido porque hiciste Unitario, trabajaste también con El Conde, las producciones que hacía El Conde, Sí, ¿no? yo trabajé en Laura Visconti, que le hacía producciones a Venevisión, hice La Calle de los Sueños, y luego que termina eso me quedo como que, ay, ¿ahora qué viene? Y mi mamá recuerda que su amigo Luis Colmenares, que también hizo teatro con ella, era escritor en RCTV. Y lo llama y le dice, Luis, mi hija, tal, ya hizo esto y le gustaría entrar en Radio Caracas. Y él le dijo, bueno, yo lo que puedo hacer es como que hacerle el lobby para que venga a entregar su planilla. Efectivamente lo hizo, de mil amores, entregué mi planilla y luego entonces me llamaron a casting en RCTV. Y allí fue cuando caigo en RCTV. Efectivamente, trabajé para unitarios como Archivo Criminal, que fue lo Ajá. primero que hice. Entré haciendo una novela de época, La Soberana. Hice películas ya una vez que Radio Caracas dejó de transmitir. Trabajé directamente con Venevisión, Televen. Hice una película con El Conde. Tú hiciste el unitario, la película La hija de Juana Crespo, La ¿no? hija de Juana Crespo. Tú eras la hija de la Era la hija protagonista. de Juana Crespo. ¿Qué tal? Y estuviste en Juana la Virgen. Juana la Virgen fue mi segundo proyecto en RCTV. Tú hacías el personaje de la mejor amiga de Juana, ¿no? Correcto, Brandy Juley, sí. Exacto. En estos días vi otra versión de Juana y cuando la estoy viendo yo digo, ya va, este es el personaje que hacía Juliet. Y me fui a ver en la plataforma Hispano TV los primeros capítulos y sales tú. Sí, en esos capítulos cuando estás debajo de la empresa donde trabajaba el protagonista de Juana. Ajá, que se Ricardo enam- Álamo. Ricardo, exacto, y que cuando Juana va a buscar trabajo y tal, toda esta cosa. Sí. Y salías desde el primer capítulo. Era un personaje súper lindo, era un personaje súper cuchi, era precioso. Y se enamoraba de el que estaba enamorado de Juana. Se en ese enamoraba momento. de, exacto, la contrafigura de la novela, que era Jonathan Montenegro. Exacto. Y ahí Y ahí- conocí a ese señor. Y ahí nació el amor. Ahí nació el amor. Luego, o sea, trabajaste en Radio Caracas hasta que lo cierran. Y luego vas a Venevisión y a Televen. Oye, yo estaba protagonizando La Camaleona cuando cierran RCTV. 2007, ¿no? No se terminó de transmitir por televisión abierta. Empezamos a hacer producciones para la parrilla de cable y estaba haciendo Libres como el Viento cuando nos bajan de la parrilla de cable, ya no cable. podíamos transmitir ni siquiera por cable. Luego de ahí creo que me fui a... Creo que de ahí vino Televen. Yo tengo un poco lagunas mentales. Creo que de ahí vino Televen y después, que fue una coproducción con México. Ajá. Y luego me fui a Venevisión, Venevisión. primera vez. Para mí era como, además tenía sentimientos encontrados, porque sentía como que estaba traicionando
lo que yo era. Ajá. Hasta que entendí que, bueno, no lo estás traicionando, simplemente ya no está y hay que avanzar. En Radio Caracas se trabajaba mucho la unión, la amistad, de la familia. Sí puedo decir que, si bien en Venevisión la pasé muy bien y me trataron súper bien, los ambientes laborales eran muy, muy diferentes. ¿Recuerdas cómo era el lobby de Radio Caracas cuando estabas en producciones y se estaban haciendo en simultáneo otras telenovelas u otros programas? El lobby de RCTV yo lo asocio con la vecindad del Chavo. Ok. Porque además, que eso es lo que marca la diferencia. Todos tenían que convivir, todos, porque todos iban a maquillaje aquí, todos tenían el camerino alrededor, cuando pasaba algo todos se asomaban y todos estábamos ahí. Cuando todas las producciones estaban al mismo tiempo te tropezabas unos con otros y por eso se hacía la convivencia. En Venevisión a nivel estructural es totalmente diferente. Tú estás en tu camerino y tú no te enteras de lo que está pasando en otro lugar. Eso creo que creaba la diferencia. En Radio Caracas convivías realmente. Desde el lobby hasta... como Desde el lo lobby, dice- desde que en el lobby tenían una pantalla gigante y todos nos sentamos a ver televisión juntos, hasta cada uno estoy en mi camerino, pero si fulanito me grita desde allá abajo, todos nos asomamos. Sales, te o asomas sea, para ver qué es lo que está pasando. Correcto, correcto. ¿Cómo se vive ese momento, Juliet, del cese, de lo que fue la casa que les abrió las puertas a ustedes y les hizo carrera a muchos actores y a muchas actrices? Mira, fue súper duro. Primero porque era simbología del país. O sea, no era solo el cierre de un canal, era una manera simbólica de, mira, te estoy cortando la libertad de expresión y puedo acabar con el trabajo de miles de venezolanos en un instante. Yo creo que más que el cierre de un canal era eso, una simbología que lamentablemente hasta el sol de hoy sigue reflejándose. O sea, eso fue solo el inicio de muchas otras tantas cosas. Fue muy duro porque de alguna manera era como que no solo me está quitando mi oportunidad de trabajo, además en la edad más productiva. O sea, estábamos hablando, al menos yo, estaba en la etapa más productiva de mi vida. Unos veintitantos, Pero por otro lado empezando. tenía compañeros de trabajo que era su etapa de oro, de me estoy retirando, y que lo hayan tenido que hacer así, era muy doloroso todo. Y cuando entonces te pones a ver, porque aquí están los que ya se estaban retirando y qué triste que le quita su oportunidad de trabajo. Claro, que no se pueden despedir de la forma que se merecen. Estaba yo, que era la etapa más productiva de mi vida, pero cuando veías atrás, veías a la gente que venía y que se les quitó esa oportunidad. Tal cual. Era una mezcla de muchas emociones y la verdad creo, y me atrevo a hablar por muchísimo, que todavía se sigue sintiendo injusto y doloroso. Y te preguntaste en algún momento, ¿y ahora qué? O Claro. sea, con respecto a tu carrera, porque dices, o sea, empezaste allí, y sí, estaba Venevisión y Televen, pero se acabó esa competencia tan sabrosa que había, que quién ganaba el rating, la novela de la 1, quién la gana, la de las 9, que era sabroso, uno ir cambiando de canales y saber quién tenía la mejor producción a cierta hora. Te llegaste a preguntarle, ¿y la hora qué? Claro, 100%, porque además, o sea, una vez que yo entré en Radio Caracas, no paré. Y era un proyecto tras otro y un proyecto tras otro. Yo no tenía tiempo para decir, ay, ¿qué va a pasar? O sea, siempre era la emoción de qué viene, porque la verdad siempre estuve presente en todas las producciones. Y era eso, era como que, soy tanto la cara de un canal que los otros de verdad me van a, o sea, ¿qué va a pasar de mí? Me voy a sentir cómoda con ellos, voy a querer. Fue una situación muy, de hecho, cuando me llaman para hacer Libres como el viento, que era una novela que salió ya cuando no estábamos al aire libre, sino estábamos a través de las cableras, Ajá. al mismo tiempo me llama Venevisión por un casting. Y yo casteé para los dos proyectos. Y recuerdo claramente que estaba negociando con uno y estaba negociando con otro. Y llegó un momento que dije, no quiero seguir escuchando las negociaciones. La persona que me estaba representando le dije, no quiero seguir escuchando las negociaciones de Venevisión, porque me voy a quedar. Con Radio Caracas. Apoyar a RCTV en lo que está haciendo, que están intentando sobrevivir de alguna manera y claro. dándole trabajo a todos mis compañeros de trabajo. Entonces yo no quiero seguir escuchando las negociaciones, porque no quiero saber si aquellos me van a ofrecer más. Y me no voy a quiero ir. saberlo. Yo me voy a quedar aquí apoyando lo que está haciendo ahorita RCTV, y efectivamente fue cuando hice Libres como el viento. Imagínate. Llega el amor. Jonathan Montenegro, el papá de tu hija, que es una princesa que la ves tú y la ves con tanto orgullo porque le gusta estudiar, cosa que a ti no te gusta. Y de paso es emprendedora, o sea, una mini empresaria que seguro va a llegar muy lejos porque lo está haciendo muy bien. Amén. ¿Cómo se vive esa etapa del amor juvenil? Pues los dos estaban chamos también, cuando se conocen y cuando tienen a Antonella. ¿Y cómo se vive ese primer morir en el intento con Jonathan? Mira, ese fue muy duro, porque además, como tú lo dices, éramos muy chamos, y a mí realmente en esa etapa de mi vida el ego me arropaba.
Porque era como que yo, que era la actriz que estaba iniciando, se llevó literalmente al protagonista de la novela para su casa y ahora tenía que salir diciéndole yo a todo el mundo lo que ya todo el mundo sabía que iba a pasar, que era que no funcionó. Y el ego... Sí te lo dijeron antes de que... Bueno, es que era como muy cliché. Era como muy cliché. Los dos actores que se ponen a que se casan, era como muy predecible todo. Sobre todo porque antes era muy visible los amores y las rupturas de las figuras públicas. Claro. Porque solo éramos figuras públicas los que trabajábamos en televisión, no como ahora. Que tú te enteras del divorcio de tu vecina y de que está en otro país, porque ahora todo el de mundo toda la es gente una que figura- sigues en Porque Instagram, todo sí. el mundo es público. En ese momento no, en ese momento solo eran figuras públicas los que trabajábamos en Y televisión. era el tubazo de Chepacandela o de los noticieros y todo. Era todo el mundo diciendo, esta gafa que creía que el amor de novela, y mira, y eso me dolió muchísimo. Me dolía también el hecho de que yo vengo de una mamá y un papá que tienen 48 años juntos, ¿entiendes? Y ya por ahí, ya yo había empezado no dándole a mi hija eso. Y fue un trabajo muy duro conmigo misma de aceptación y entender y trabajarme a mí y decir, ok, Juliet, tú no le diste a tu hija una mamá y un papá en la misma casa, pero le vas a dar una mamá y un papá que la apoyen y la arropen para siempre. Y creo que trabajé muy duro en eso. Muchas veces incomprendida por mi alrededor, debo decir, porque si había enfrentamiento, había peleas de por qué haces esto, por qué defiendes esto, y hasta el sol de hoy lo sigo defendiendo, la relación mamá, papá, hija. Porque yo decidí que yo sí le quería dar eso a mi hija, aún y cuando no viviéramos en la misma casa, porque para mí mamá y papá han sido fundamentales hasta el sol de hoy, que soy una señora grande, siguen siendo un apoyo fundamental. No, tú eres una muchachita. Y sabes que eso te lo iba a preguntar porque a mí me llama poderosamente la atención la forma en la que tú ves. Tú dijiste, yo terminé la relación con el papá de Antonella, pero Antonella no tiene por qué terminar la relación con su papá, ni su papá con ella, No. porque siempre va a ser su papá y ella siempre va a ser su hija. ¿Dónde aprendiste eso? Aparte del ejemplo que tenías tu papá, porque ajá, tu papá y tu mamá todavía están juntos. O sea, no viste así como que, ay, no, yo vi el ejemplo porque ellos se separaron y siguieron juntos y los vimos todo el tiempo. ¿Dónde aprendiste a valorar que tu hija tenía que crecer con un papá presente, por lo menos que supiera que ese señor es su papá, ese señor usted lo respeta, hasta que usted tome las decisiones si lo quiere respetar porque cómo se portó o cómo no se portó él? ¿Dónde lo aprendiste? Mira, yo siempre he tenido un lazo muy grande con mi papá. Mi papá ha sido una figura importantísima en mi vida, incluso en mi autoestima, en mi ser como mujer. Mi papá siempre, y creo que inconscientemente, porque mi papá y mi mamá, yo siempre he dicho, no eran papás de grandes discursos, pero eran papás de ejemplo, de yo estoy viendo lo que están haciendo. Y yo siempre tuve una conexión muy fuerte con mi papá. Y yo siempre desde niña fui muy celosa con él, incluso de mi mamá. O sea, por ejemplo, mi mamá peleaba con mi papá y a mí me daba rabia, era contra mi mamá, ¿entiendes? ¿Cómo se le ocurre hablarle así a ese santo? O sea, Así ¿qué él, le tuviese pasa? así él tuviese la culpa. No lo podía ver, yo de niña no lo podía ver. Y yo me acuerdo que yo siempre sentí que si alguien a mí intentara separarme de mi papá, iba a ser mi mayor enemigo en la vida. Entonces cuando yo me separé del papá de Antonella, yo dije, yo jamás le voy a separar de su papá, porque yo no quiero ser la enemiga de mi hija. ¿Entiendes? Y recuerdo claramente una de las primeras veces que la llevé a la psicóloga, que me dijo, los niños, bueno, el ser humano en general, pero sobre todo los niños, tienden a irse al lado más débil. Si tú atacas a su papá, ella va a ver a su papá como el eslabón débil e inconscientemente apoyar. lo va a querer proteger. Y yo dije, bueno, ok, vamos a nivelar las cosas aquí. Vamos a empoderarlo, vamos a empoderar a ese Aquí papá. nadie es débil, aquí nadie es malo, aquí nadie es bueno. Aquí somos una mamá y un papá y vamos a hacer lo mejor posible en función a ella. De hecho, lo trabajé mucho. Yo recuerdo que la gente decía, ¿por qué siempre quieres hacerlo quedar bien? Y yo decía, es que no es para él, es para ella. Yo recuerdo, por ejemplo, un día Antonella, su papá le iba a buscar y me decía, hoy me voy a poner bellísima para que mi papá me vea. Y ella se ponía preciosa y yo llamaba a Jonathan y le decía, mira, Antonella hoy se siente la Coca-Cola del desierto. Se puso un vestido nuevo. Cuando tú la veas le vas a decir, wow. Imagínate cómo lo preparabas Y a era él tal incluso. cual. Y Antonella bajaba y le decía, wow, ese vestido es nuevo. Y obviamente su papá quedaba como un príncipe. Pero eso no era para que su papá quedara como un príncipe. Eso era para que ella se sintiera protegida por su príncipe, que era su papá. Para que ella sintiese un poquito lo que tu papá te dio a Así ti. es, y no me arrepiento ni un poquito. Y a veces lo sigo haciendo ahorita de grande. Recordándole al papá, mira, está No, haciendo a algo veces me nuevo. llama y me dice, ayúdame, ¿qué hago en este caso? Imagínate lo buena que ha sido como madre de cuidar el corazón de tu hija, que creo que es lo más valioso que puede Sí, cuidar. bueno, obviamente se me dice, no soy una madre perfecta, he cometido muchísimos errores porque además tengo un carácter muy fuerte. Sé que no siempre le hablé bonito
De hecho, el otro día nos estábamos acordando de un episodio en el que yo me molesté mucho. Y yo le decía, ay, mi vida, perdón, o sea, qué animal, cómo se me iba la chaveta. Pero claro, estábamos creciendo juntas. Y sí, obviamente no fui una madre perfecta, pero sí intenté desde mi saber hacer lo mejor posible para ella. Y hubo momentos en los que te provocaba ahorcar a Jonathan y decirle a Antonella todo lo que su papá quizás no estaba haciendo por ella o lo que hacía que no estaba bien. Ahorcarlo muchas veces, decírselo no, nunca. Nunca. Siempre fuiste consciente de querer cuidar a ella. Muchas veces tapé muchas cosas para que ella estuviera bien. Nunca me pasó por la cabeza decirle nada. De hecho, a veces mi mamá a veces me decía, ¿por qué no le dices que el papá? Y yo, no, ella no necesita esa información en la vida. Y me gustó mucho en estos días porque, bueno, tengo la fortuna de trabajar con ustedes en víboras, detrás de cámara, y tú dijiste algo, y era que con respecto a el crecimiento, que tú en una oportunidad sentaste a tu hija y le dijiste, mi amor, quiero que me entiendas, yo también estoy aprendiendo. O sea, ¿cómo haces para ser así de clara y tenerla tan clara? Porque es verdad, a veces uno, el hijo, recrimina mucho al papá sin saber que el papá apenas está aprendiendo también a cómo ser papá. O sea, así como el hijo está aprendiendo a ser hijo, el papá está aprendiendo a ser papá también. Sí, yo creo que tiene que ver con lo sincera que soy. O sea, yo no puedo fingir frente a mi hija hacer algo que no soy. Y la verdad es que muchas cosas estoy perdida, ¿entiendes? Y en ese momento de adolescencia en el que una vez me dijo, es mi vida privada, respeta. Y yo como que, ok, ya va, en alguna parte tiene razón, pero tampoco la puedo soltar porque sea su vida privada, porque soy su mamá. Exacto. Y si tuve que tener esa conversación con ella, mi amor, tus primeras veces son mis primeras veces, como mamá, que no es lo mismo vivirla en primera persona a que luego como madre. No sé cómo manejar muchas cosas, eso lo dije, no sé cómo manejar muchas cosas. A veces hay sentimientos que no sé cómo hacer, no sé qué es lo correcto en decirte y qué no. Entonces vamos a bajarle 2 y vamos a intentar hacer esto lo más amigable posible. También entendiendo que su proceso de madurez no es el mío. Y entendiendo que lo que ella siente, wow, es también súper complicado. Pero tampoco yo como mamá me puedo poner a su altura y decirle, soy tu amiga. No, yo no soy tu amiga, soy tu mamá. Y si tengo que quedar como la villana del cuento, pues quedo como la villana del cuento y no me importa. ¿Y alguna frase que hayas repetido de tu mamá que dijiste, jamás voy a decir esa frase? Y con Antonella las has repetido que te dices, coño. Yo creo que la autoridad en la casa. Ajá. O sea, mi mamá siempre manejó, esta casa es mía y mando yo. Y yo la mantengo igual, esta casa es mía y mando yo. Ese me dice, ese es mi cuarto, ¿usted paga renta? Usted no paga renta, ese cuarto es mío. Yo te hago el favor de que tú vivas. Y yo me acuerdo que cuando mi mamá decía eso me sacaba la pierna. Porque era la verdad, pero uno Era no... la verdad, uno pero no- en ese no- momento molesta. Total. Y la aplico tal cual. Esta casa es mía y mando yo. haga lo que yo digo. ¿Y cómo se vive ese nuevo amor? Porque con Jonathan sí te casaste y hubo divorcio. Con Arturo no te casaste, ¿no? Vivieron en pareja solamente. No, de hecho tenemos videos de casándonos en Las Vegas y todo, cuando hicimos la Ruta Ok. 66. ¿Qué me ibas a preguntar? Porque eso es lo que quería aclarar. No, quiero saber si sí te casaste con Arturo y cómo se vive ese nuevo morir en el intento, que duró más años todavía. Y lo que a mí me sorprende es la forma en la que ustedes tres se tratan. O sea, porque lo fui a ver en la obra y morimos en el intento. Y los tres son unos panas que se ven y de paso se respetan. Porque puede haber el chalequeo. Porque si hay un chalequeo entre Arturo, entre Jonathan, que dice que, bueno, Arturo no se le entiende cuando él habla, pero... Y Jonathan habla muy acartonado porque tú sabes que él es el galán, tú Sí, sabes, sí, de la la novela. novela. Y tú eres la más natural, digamos que de los tres. Pero hay un compañerismo y hay una, ¿cómo se llama eso? Cuando son muy panas. Complicidad. Una complicidad que la mayoría de la gente no es tan madura para tenerlo. Así O sea, ¿cómo se aprende eso? ¿Y si te casaste o no te casaste con Arturo? Bueno, vayan a ver la Ruta 66, todavía está guindada en nuestro canal de YouTube. Y ahí Y van a morimos ver. en ahora se llama Y morimos en el intento, obviamente. Mira, fueron rupturas muy diferentes, muy diferentes. Primero, siempre digo, con Jonathan estaba la inmadurez de por medio. La inmadurez, el hecho de que no sabes todavía cómo manejar tus emociones. Éramos demasiado jóvenes y teníamos una hija. Entonces ya no es terminamos tú y yo, es mira lo que estamos haciendo. Hay un ser humano de por medio que no decidió estar parado en el medio. Entonces eran muchas emociones, muy complicado, muy duro. Fue una ruptura obviamente dolorosa desde el punto de vista, además, como te digo, del ego. A mí me dolía el ego, ¿entiendes? Ahora tengo que decirle al mundo que sí, que era como ellos decían, que la historia de amor entre dos actores no funciona y me tengo que tragar mi ego y asumirlo. Y además está mi hija.
Y me acuerdo claramente una vez, estaba yo en el cuarto, ya me había ido yo a la casa de mis papás y me acuerdo que yo estaba llorando. Porque además no tienes mucho tiempo para llorar cuando tienes una hija. Claro, para que no te vea llorando. Obvio. Y entonces ella se me acerca y me dice, mami, ¿qué te pasa? Y yo, nada, mi amor. Y me dijo, no me gusta verte llorar. Y yo le dije, mi amor, más nunca me vas a ver llorar, más nunca. Entonces, claro, ahí, o sea, solo te puedes desahogarte cuando te estás bañando y cuidado si no te abre la puerta, porque ajá. Bueno, pero las lágrimas se confunden con con el Exacto, agua de la regadera. pero sí fue muy incómodo y muy difícil. Además, al mismo tiempo tenía como que, ajá, tengo que sacar a este ser humano adelante sin que se lleve mis tropiezos y mis traumas y mis dolores. Entonces era muy diferente. Con Arturo fue una relación súper diferente. Primero fue una relación súper armoniosa, fue una relación hermosa, que cuando decidimos darle stop, ya era solo entre él y yo. Solo nos tenemos, yo me ocupo de mí y tú te ocupas de ti. Desde el respeto, creo que si bien a veces la gente dice, pero se separaron muy pronto, pero también a veces digo, nos separamos a tiempo para no ser enemigos. Nos separamos a tiempo para conservar todo lo bonito que tuvimos al punto de que tan rápidamente pudimos, que no fue magia. Lo que pasa es que, claro, la gente obviamente no ve ese proceso porque uno muestra lo que quiere mostrar. Claro. Pero si hubo un momento... Las redes sociales son para claro, eso, para mostrar y si lo hubo un bonito. momento de no me hables, no me mires, no te quiero ver, porque me estoy sanando yo antes de poder verte. Pero ya pasó súper rápido, afortunadamente, y fue una ruptura totalmente diferente al punto de que seguimos trabajando juntos. Ya en este nivel de madurez puedo entender que se rompió algo, pero no se rompió todo. Que nos rompimos nosotros como pareja de convivencia, más no se rompió todo lo que habíamos creado juntos, que era el trabajo, que era el respeto, que era la admiración. Seguimos produciendo La amistad, cosas porque juntos. también se... Amiguísimos, y eso sigue intacto. Y me acuerdo que uno de los momentos de duelo, lo que yo pensaba era, ¿por qué tengo que perder un amigo? Que es mi amigo. Entonces ya se rompió una cosa, ¿por qué tengo que romperlo todo? Y creo que ahí fuimos como enlazando y te puedo decir ahorita que tenemos la amistad intacta y eso hace que sea menos doloroso el duelo, porque solo estamos velando una parte de la relación, pero la otra sigue intacta. Y con la relación con Arturo, ¿hubo chance de pensar tener también chamos o ya estaban clarísimos que no querían tener hijos? No, eso fue una de las cosas que nos unió. Cuando Arturo y yo comenzamos a salir, yo no quería. Yo, de hecho, yo me divorcié y yo dije, yo más nunca me vuelvo a casar. Yo, de hecho, no tenía planeado tener pareja. Yo andaba viviendo la vida loca. Yo andaba pasándola chévere. Y nunca planteé tener más hijos. Cuando conozco a Arturo, tampoco quería tener más hijos. Y esa fue una de nuestras primeras conversaciones. Dile, mira, yo no quiero tener más hijos. Y me dijo, no, yo tampoco. Así que eso nunca estuvo ni en veremos en la relación. Siempre No es que estuvo... esta relación se terminó porque ahora tú sí quieres tener hijos. No, y yo no, para nada. Ni nunca nos sentamos de, ¿tú estás seguro? No, ese tema nunca se tocó. O sea, siempre estuvimos recontra clarísimos que no queremos tener hijos. Y durante la relación nunca hubo la necesidad, ni hubo el cambio de idea. Nunca, como que se nació eso. Nunca, nunca. ¿Y lo de la hacienda? ¿Lo de la hacienda que quieres tener tú? La hacienda que yo voy a tener, la hacienda Lima, donde vamos a ir todos juntos. Sí, porque además yo quiero que mi hija tenga sus hermanitos y todo. O sea, a mí me encanta, a mí no me gusta traer hijos al mundo, pero me encantan las familias grandes. Entonces que los demás aporten ese material, a mí me parece precioso. ¿Y todos vivirían en la misma casa Ay, o tendrías separadas? No, ya, separadas? mi casa y con una puerta doble candado. O sea, no es que Ajá. usted va a entrar cuando usted quiera. No, pero los demás si quieren entrar a las casas de los demás. Eso es problema hagan lo de que ellos. quieran. Juliet, ¿y cómo se vive ahora el momento de me voy de Venezuela? Se siguieron cerrando y siguieron acorralando el tema de las producciones en Venezuela y era lo que tú hacías, o sea, actuar o presentar y era tu país, donde ya eras reconocida, donde ya la gente había visto a esa muchachita crecer, tener una trayectoria. Cuando llega el momento de decir, me tengo que ir o me voy de Venezuela porque quiero algo mejor para Antonella y para mí. Mira, se fue haciendo todo muy incómodo. Se fue haciendo todo muy incómodo. Me descubrí no viviendo, sino sobreviviendo. Me descubrí todos los días resolviendo algo que normalmente no tienes por qué estar resolviendo. Me descubrí un día poniendo un tanque de agua porque no llega el agua. Me descubrí un día poniendo un filtro porque el agua llega sucia. O sea, eran tantas cosas, la inseguridad, el miedo, vivirlo desde el punto de mujer sola. Salir, por ejemplo, sola con mi hija, o sea, siempre era una angustia. El hecho de estar en un lugar y llegar a la hora de irnos y decirle, agarrar la llave del carro a ella aquí y decirle, hija, nos vamos corriendo hasta el carro y no nos paramos hasta que no estemos dentro del carro. Eso no era vida, o sea, yo no quería a mi hija así. Y recuerdo claramente un día estar en el supermercado, ir a comprar cosas y que la señora me diga, pon tu huella. Y yo le digo, no, yo no voy a poner mi huella, o sea, estoy haciendo mercado, yo no vine a votar, ¿entiendes? O sea, vine a hacer mercado.
Y la señora me decía, no, tienes que poner la huella. Y yo decía, pero ¿por qué me tienes que chequear lo que estoy comprando? No entiendo. Y recuerdo a mi hija hablarme bajito y decir, mamá, qué pena, pon la huella. Y yo dije, ella entiende que pena es defender mis derechos. No, esto se acabó aquí. Y yo dije, ese día yo dije, mi hija y yo nos vamos de aquí. También pasó lo de Mónica, me pegó durísimo. Mónica Spears. Sí. Porque Mónica Spears no estaba haciendo nada que yo no hubiese estado haciendo. ¿Entiendes? Entonces pudo ser ella como pude ser yo. Tal cual. Fue muy duro. En ese momento estaba en una relación de noviazgo con Arturo y le dije, mira, yo me voy. ¿Te vienes o te vas? Y él también tomó la decisión de irse. Sí, se vino conmigo y No, me dijo, bueno, digo, vámonos. sé que de irse porque estaban aquí juntos, pero fue de inmediato. Tú le dijiste de una y la tomó de una vez. O No. dijo, vete tú primero y yo veo. No. Empezamos como a ir y venir. Veníamos, hacíamos cositas aquí. Estábamos estudiando también la posibilidad de irnos a Aruba, que nos encanta. Arturo y yo somos súper aislados. O sea, nos gusta como que la cosa bien relajadita. Pensamos en irnos a Aruba. Entendimos que Aruba era muy pequeño para las chamas. Entonces dijimos, bueno, vámonos a Estados Unidos. Pero íbamos y veníamos. Y digamos que él estaba súper cómodo en ese ir y venir. Hasta que un día César Román me llama y me dice, te necesito aquí para un proyecto, ¿te vienes? Y yo, claro, me voy para allá a ayudarte. Y le dije a Arturo, me voy a ayudar a César Román en el proyecto, pero me voy y no regreso. Entonces, ya tú decides si te quieres quedar conmigo o no. Y efectivamente esa vez me vine y ya no regresé y él se vino conmigo. ¿Y cómo se vive, cómo te llevas tú con la palabra reinvención? ¿Te la llevas bien o es una palabra que te crea un poquito de... No, para nada, a mí me encanta y me parece un ciclo maravilloso en la vida. Creo que si no la asumes te quedas atascado y no moverte es lo peor que puedes hacer en el mundo. No cambiar es lo peor que puedes hacer en el mundo porque el mundo se está moviendo. Entonces, ¿cómo tú no te vas a mover? Y el mundo está cambiando, ¿cómo tú no vas a cambiar? ¿Y cómo te vas a aferrar a algo que ya no es, que se está yendo? No tiene sentido. Y entonces, ¿cómo vives tú la reinvención desde el punto de vista de ya no hay la cantidad de proyectos que hacía antes? Y ya no me están llamando para castear, o si hago casting, no quedo. ¿Cómo vives la reinvención en un país diferente al tuyo? Mira, lo que pasa es que primero a mí el tema de los cambios me encanta, o sea, me emociona, porque es como darle vida al cuerpo. Porque sabes que a veces uno pues como que te estancas y bueno, chévere, y hago dinerito aquí, y hago este proyecto allá. Nunca viví la ausencia de proyectos, gracias a Dios, porque incluso antes de venirme para acá estaba negociando con Venevisión, creo que fue la última novela que hicieron, no recuerdo. Y paré la negociación porque dije, o sea, me va a desconcentrar de lo que realmente quiero hacer, que es irme. Y me vine hasta con una oferta. Una vez que llegué aquí, ya decidí que no quería hacer más televisión. Fue una decisión personal. Fue una decisión personal porque me venía con mi hija, que iba a cumplir 13 años acá. Y yo durante toda mi vida en Venezuela, bueno, mi vida de madre, siempre pude trabajar a libertad porque mi hija estaba con mi mamá y con mi papá. Y a mí eso me daba mucha tranquilidad porque mi hija estaba en hogar, mi hija estaba con sus abuelos. Nunca la tuve que mover, nunca la tuve que sacrificar, nunca tuve que sacarla de madrugada, o sea, ella estaba en su casa con sus abuelitos. Siempre estuvo muy bien cuidada. Cuando yo me vengo para acá, que me vengo con Arturo, yo digo, si yo me meto en un canal de televisión, ¿quién va a estar a cargo de mi hija que además está entrando en la adolescencia, el momento en que más me necesita? Totalmente. Yo no me puedo ir y volver de madrugada a la casa, porque yo voy a hacer su soporte. Y ojo, no es un sacrificio, porque yo no creo en eso de criar a los hijos del sacrificio. Fue una decisión tomada por mí conscientemente. No, y por el amor. Desde la que no me arrepiento ni un poquito. Pero además tuve la bendición de que al haber emigrado con Arturo es un tipo demasiado creativo. Entonces siempre se está inventando algo. Entonces yo no tuve la necesidad porque siempre estuvimos pensando en nuestros propios proyectos. Y eso fue maravilloso y por eso digo que él llegó a mi vida para hacer este paso tan importante que me ayudó a hacerlo de manera deliciosa, que hasta el sol de hoy yo no te puedo decir que yo pasé trabajo o que me fue mal. La verdad siempre tomamos la decisión de hacer lo que queríamos hacer. ¿Nunca te tocó trabajar cosas para las que quizás no estaba pensada? Ponte trabajar de Uber, trabajar de mesera o trabajar de housekeeping, que mucha gente se viene y le toca porque no tienen las posibilidades o quizás una persona que los apoye y que sea tan creativo como lo fue Arturo. ¿Eso nunca te tocó? No me tocó, he hecho cosas que no tenía planeado hacer, pero es que a mí me emociona tanto. O sea, por ejemplo, ahorita yo tengo una agencia de venta de seguros, Prosperidad y Finanza, y la gente, o sea, me emociona tanto y me apasiona tanto y me saqué una licencia y me la estudié y es como que ahora soy otra cosa. Cónchale, algo que no planeé. ¿Te gustó estudiar esa? Me encantó. O sea, si bien no me gustó el proceso de estudiar, el resultado es que me gusta. apasionaba saber que estaba aprendiendo algo que no tenía planeado hacer. Y qué bonito.
sea, qué bonito que yo a esta edad pueda decir, quiero estudiar tal cosa y lo logre. Y ahora tengo la herramienta de que con todo lo que construí en Venezuela, que es la credibilidad de la gente, el apoyo, todo ese amor que sembré en la gente durante tantos años haciendo novelas, jamás imaginé que ahora lo iba a capitalizar de otra manera. Que es que me paro en la cámara y te digo, mira, yo hago esto y esto y esto, y la gente confía en mí. O sea, Claro. hace años jamás me hubiese imaginado que eso iba a pasar. Y lo veo con emoción. Te lo juro que a mí me encanta lo que estoy haciendo en este momento y me apasiona. Y a veces me escriben, sí, porque tú le haces publicidad. Y yo, no, yo no le hago publicidad. Esto es mío. Yo me lo estudié, yo me lo aprendí, lo hice Y mío. sé de lo que te estoy hablando Y también. sé de lo que te estoy hablando y me encanta y me apasiona. Pero qué bien. Y qué sabroso conocer a una mujer que no le ha tenido miedo a los cambios. Que aun cuando le tocó criar sola a su hija, lo hizo muy bien, porque lo hizo desde el amor, desde el respeto y desde llevarla de la mano y decirle, mira, así son las cosas y vamos creciendo juntas, porque también son mis primeras veces o yo también estoy aprendiendo contigo y lo estás haciendo súper bien. Tienes el podcast con Arturo, tienes la obra con Arturo y con Jonathan, ahora tienes tu podcast personal, tienes Víboras, tienes tu agencia de seguros. ¿Qué más va a ser Juliet Lima? Ay, lo que venga, a mí me emociona horrible. Tú me dices, mañana vamos a hacer algo nuevo y yo te digo, ¡sí! Incluso me dice, vamos a emigrar, ¡sí! Te lo juro. Yo Y de no paso sé lo por qué. haces con la misma Yo a veces- pasión. yo a veces digo, pero ¿será que yo soy loca? Yo lo hago con una emoción horrible. O sea, yo, por lo menos en la emigración, yo no la viví desde el drama de la emigración. Yo lo viví como que, ¡sí! Es algo nuevo. Te lo juro, incluso en mi proceso de separación, yo decía, de verdad, yo debo tener un toque en la cabeza. A mí me emocionaba tener una casa nueva, decorarla, o sea, como que vuelco como todo para lo positivo, Ajá. ¿sabes? No me quedo pensando. Obviamente emigrar es duro y hay familiares mías que no he visto, pero hay otras 10.000 cosas maravillosas, entonces ¿por qué me voy a quedar pensando en lo que me duele? Cuando me puedo enfocar en todo lo bonito que se ha hecho durante este camino. A mí me encantan los cambios, o sea, me encanta. Tú me dices mañana, Julia, vamos a empezar una cosa nueva y yo, ¡sí! Me emociona. Y se nota cuando lo hace, porque cuando venimos a grabar Víbora, o sea, la energía que tienen ustedes, y de paso son ustedes tres, eso es Marjorie Qué Magri, peligro. Daira Lambi, y ella, no, bueno, cada una da creo que más energía que la otra. Mira, tú sabes, yo siempre digo, yo no hago nada que no me guste hacer. Y se Eso nota. es una ley de Y se te vida. nota. Todo lo que yo hago me lo disfruto. Venir a grabar con las chicas, me lo disfruto. El podcast, me lo disfruto. Lo de los seguros, me lo disfruto. O sea, todo lo que usted me ve haciendo, me lo estoy disfrutando porque si no, no lo hago. Me quedan muchísimas preguntas porque también está el tema de cómo transmites la herencia a Antonella para que no olvide que ella es venezolana y que le guste la comida y todo, pero algo que tengo en mente es, eres una mujer valiente, eres una mujer echada para adelante, que se apasiona y disfruta todo lo que hace. ¿A qué le temes, Juliet Lima? ¿Tienes algo a lo que le temas? Mira, chico, te voy a decir una cosa. Yo soy una combinación entre muy valiente y muy cobarde. Ok. Es decir, tú a mí me dices, vamos a emigrar, y yo te digo, claro, dale. Pero tú me dices, móntate en esa montaña rusa y no me monto. Yo soy una dualidad fuerte. Le tengo miedo a muchas cosas, tipo, descubrí ahora después de grande que sufro como de vértigo. Eso es nuevo para mí. Ok. Ese tipo de cosas. Soy como muy correcta, le tengo, por ejemplo, miedo a romper una ley, por ejemplo. Chacho, no, o sea, qué miedo. Un policía, no, qué miedo. O sea, soy como muy respetuosa de esas cosas, pero soy muy valiente para otras. Entonces, no te sabré. Es un equilibrio que yo todavía no sé muy bien describir, porque si me dices, tú eres cobarde, soy cobardísima. Pero eres valiente, soy valientísima. Es una dualidad. ¿De qué forma, Juliet, le presentarías Venezuela a una persona que no la conozca? Llevándotelo a un lugar, dándole una comida y colocándole una canción. Llevándolo a un lugar, sin duda alguna, de hecho lo comentaba, creo que ayer lo hablaba con Arturo, el lugar donde a mí me gustaría volver es Los Roques. Es el lugar donde yo digo, wow, Dios existe y está aquí en Los Roques. Sin duda alguna lo llevaría a Los Roques. Una comida. ¿Qué estaría comiendo así en las playas de Los Roques? ¿Cómo? ¿Qué estaría comiendo en la playa de Los Roques? Bueno, en la playa de Los Roques no se come una langostica con mantequilla. Divino. Pero no es la comida típica venezolana. Mira, es que la arepa, chico. No hay manera. Yo he escuchado. ¿Eres buena tú en la cocina? No soy buena en la cocina, pero mi hermano, las arepas me quedan divinas. Me quedan Ya con buenas. eso estamos Pero, bien. muchacho, que no sabes. No, yo creo que yo he conocido solo como 2 personas en el universo que dicen que no le gustan la arepa. Y para mí algo malo tiene. Tienen problemas. Tiene sí. problemas porque eso no está bien yendo a la cabeza. Sin duda alguna, yo creo que todo ser humano en la vida tiene que probar la arepa. ¿Y qué música estoy escuchando? Si estoy en Los Roques comiéndome una arepita. ¿Arepita frita o Imagínate. asada?
No asada. Ok. Arepita Una arepita asada con chipi de relleno, porque la arepa es el perfecto recipiente para cualquier Sí, cosa. para lo que te dé la gana. Tal para lo que cual. te dé la gana. ¿Qué canción estoy ¿Qué escuchando? musiquita? Mira, no sé, chico. Lo que pasa es que ahorita, claro, como ahorita estamos como intentando rescatar lo nuestro, escucho gente como Rawayana que está haciendo música tan bonita Sí. que uno dice, quizás en otro momento no lo hubieses valorado tanto. Y ahorita para ti es tan importante que alguien esté gritando lo que somos y Tal aunque cual. estemos lejos de casa, porque lo seguimos siendo, no importa dónde estés, nosotros somos eso. Y hace rato hacías referencia a mi hija. Antonella llegó aquí, cumplió 13 años acá. Yo le digo, Antonella, tú eres como una mezcla entre Lila Morillo y o sea, ella es más venezolana que la arepa. O sea, y de hecho, a veces cuando vemos a alguien que llegó como a la misma edad de ella y como que el acento y la cosa, me dicen, qué ridícula, o sea, ¿qué le pasa? Porque no habla Ella bien. tiene el acento caraqueño. No, mi hija, esa es venezolanicísima, como que se bajó del avión ayer. ¿Pero el acento caraqueño mandibuleado o Mandibuleado más o menos? controlado. Ok. Controlado. O habla como el papá, tú sabes. No, como el papá nadie, Raúl Amundaralié. O sea, no como el papá nadie puede hablar. De hecho, es un chiste interno que yo tenemos con su papá. O sea, cuando ella me dice, le voy a decir tal cosa a mi papá, nosotros nos imaginamos cómo le va a La responder su reacción. papá. Jonathan, jueguito. Esos son juegos, tranquilos. Jueguito. Se la llevan muy bien. De verdad que estoy agradecido de que hayamos podido tener esta conversación, de conocerte un poquito más y de saber que esa mujer que logro ver en las producciones o que he visto también en sus redes sociales o que vi en las telenovelas hace mucho tiempo, Ay, es una tampoco mujer... hace tanto. Bueno, hace unos 10 añitos atrás, una cosa así. No, pero ya hace 20 años, Julia. Muchos años. Pero saber que esa mujer es auténtica, de verdad, es genuina y es mi favorita de las víboras. Quedó grabado esto. Ponle subtítulos a esta parte porque no Y quiero tagué a ver. Daira y a la Magri. No, de verdad que cada vez que trabajo contigo me la puedo disfrutar. Porque transmites eso, el disfrutarte de lo que estás haciendo. Y lo haces con amor, con pasión. Y lo haces con la seriedad y el compromiso que hace una persona que ama lo que hace. Así que te lo agradezco mucho que hayas venido. Tan bello, mi amor. Gracias a ti por consentirme siempre. Siempre vas a tener tus cosas de primero antes que las demás. Dios santo, qué problema me metí. Gracias, mi amor querido. Gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Envía dinero a Venezuela con la mejor tasa del mercado, inmediato, seguro y sin complicaciones. Envía desde donde estés y a la hora que quieras. No pierdas tiempo. Descarga Retorna hoy mismo y descubre la forma más rápida y segura de hacer que tu dinero llegue a tu familia en cuestión de segundos.